Bueno, no salió la señorita que sale siempre para avisarnos que está grabando, pero teóricamente sí. Entonces les doy una vez más la bienvenida a un seminario del CIAEC, del Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Este es el primero del segundo semestre. Este segundo semestre tenemos una cierta dispersión con los seminarios porque tenemos algunas actividades que nos van a tener ocupados en otras partes. Está el Congreso de Enseñanza de las Ciencias en Valencia, donde vamos a participar y vamos a trabajar allí durante algún tiempo, entonces se nos complica un poco la organización de los seminarios. Vamos a tener el próximo seminario después del de Juan Manuel el 22 de agosto y vamos a retomar después los seminarios con posterioridad a la reunión de educadores en la química, que es la primera semana de noviembre en la ciudad de Bariloche. Aprovecho así, de paso ya voy haciendo estos anuncios. Tenemos seminarios del CIAEC ahora en agosto, hoy el 22 de agosto el último, y retomamos los seminarios en el mes de noviembre, después de la reunión de educadores en la química, que bueno, están las organizadoras por ahí en los cuadraditos y pueden consultar después en la página, pueden ver cómo se hace para participar, presencial o virtual, el envío de comunicaciones. Y aprovecho también, ahora que lo veo a Germán, para comentarles también, bueno, del área de química, que ya está publicado el último número de la revista Educación en la Química. Esto, Ger, podrías compartir también el enlace para que, bueno, puedan acceder todos, darle una mirada, una leída y también recomendarlo entre sus profesores de química, estudiantes de química, amigos de química y allegados, ¿no? Porque pueden ser también de otras disciplinas que estén interesados. Y de todas maneras, reiteramos también la invitación para quienes quieran dictar algún seminario en el CIAEC, para quienes quieran enviar artículos a la revista, también, por supuesto, serán muy bienvenidos. Así que ya hicimos toda la parte, hay que hacer los anuncios publicitarios al principio porque si no después se van yendo, ¿no? Eh, Igual vamos a hacer un recordatorio al final. También decirles que en el chat se les va a compartir un enlace para que indiquen su asistencia y con eso después podamos confeccionar los certificados de que asisten a los seminarios. Les recuerdo también que estos seminarios que se dictan en el marco de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, para quienes estén haciendo el doctorado en la facultad, forma parte de las actividades de posgrado de la facultad. Bueno, dicho esto, tenemos hoy un conferencista, un invitado muy especial, que es el doctor Juan Manuel Rudi, que lo conocimos precisamente en una escuela de doctorado, allá lejos y hace bastante tiempo, y lejos era bastante lejos porque era en La Coruña, en España, por lo menos que lo conocí yo, otra gente lo habrá conocido, los de Santa Fe lo conocieron en su casa, pero yo lo conocí allá y la verdad que en primer lugar quiero agradecerle a Juan Manuel que haya aceptado a participar, a compartir lo que él sabe, lo que está haciendo, y también a felicitarlo, porque por todos los pasos que fue dando en su carrera, les dije que lo conocí como estudiante de doctorado, después se doctoró, llegó a ser profesor y además ahora estamos codirigiendo juntos una tesista de doctorado. Esto también me parece importante comentarlo para que vean que hacer la carrera académica lleva una serie de pasos, de tiempo, de dedicación, de esfuerzo, y que uno paso a paso va llegando a diferentes hitos, como escalar una montaña y uno dice, bueno, hago base acá, hago base en otro lado. Y si me permiten, quiero hacer una reflexión con respecto a
estos videos del fondo del mar que ahora estamos todos mirando y que resulta apasionante. Y yo decía, qué interesante no solo ver el fondo del mar, sino entender cómo es el trabajo del científico, ¿no? Que tienen dos grupos de gente que están 12 horas y 12 horas, igual no se van, cuando les toca irse, se quedan porque justo apareció ahí una anémona, un pepino o no sé qué, y se quedan y miran y cómo es ese trabajo, ¿no? Y lo explicaba el otro día uno de los que hablan en el stream. No importa si es de noche, si es sábado, si es domingo, y ahí están tomando mate, recolectando muestras, haciendo observaciones. Y digo, qué bueno que podamos empezar a valorar el trabajo de la ciencia, de lo que es hacer ciencia, y con esto simplemente, con una transmisión que uno lo ve en vivo y en directo, lo que están haciendo, yo estoy maravillada de la cantidad de visualizaciones que tienen esos videos. Ojalá nosotros no llegamos, no podemos, nos gustaría un poquito más, pero bueno, evidentemente no tenemos el mismo encanto que los pepinos de mar, pero me parece que hacemos un trabajo también que es importante y que a lo mejor algunos de los que estén por acá, si son biólogos, puedan usar después alguno de esos videos, inspirarse en lo que nos va a contar hoy Juan Manuel sobre cómo se hacen los materiales y ver cómo podemos hacer que la ciencia siga creciendo en Argentina y en toda la región latinoamericana. Así que bueno, bienvenido Juan Manuel. Ahora le paso la palabra a Tere para que te haga la presentación formal y académica. Bienvenidos y gracias a todos y todas por estar acá con nosotros. Tere, Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenido Juan Manuel. A mí me toca la parte formal en este momento. Juan Manuel Rudy es doctor en educación en ciencias experimentales por la Universidad Nacional del Litoral, magíster en biología molecular médica por la Universidad de Buenos Aires y licenciado en biotecnología por la Universidad del Litoral. Actualmente se encuentra cursando el segundo año de una especialización en educación y nuevas tecnologías de la Flaxo en la sede argentina. Es docente e investigador de la Universidad del Litoral. En este momento se desempeña como profesor adjunto del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Además, ha desempeñado funciones docentes en la Facultad de Humanidades y Ciencias y es codirector del grupo de investigación en diseño de materiales para la enseñanza de las ciencias experimentales, GIDIMEXE, de la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente integra proyectos de investigación en el área de las didácticas de las ciencias experimentales y proyectos de extensión y vinculación con el medio en el marco de convocatorias realizadas por la UNL. Es autor de varias publicaciones en revistas nacionales e internacionales relacionadas con la educación en el área de química. Ha participado como evaluador en revistas y congresos. Es miembro de las asociaciones de educadores en la química de la República Argentina, ADECRA, y del comité académico de la revista Educación en la Química de Argentina. Le agradecemos que participe activamente en ADECRA. Le vamos a dar la palabra para que, bueno, no quitarle más tiempo en su presentación. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, muchas gracias Tere, muchas gracias Gaby por las presentaciones. La verdad que muy agradecido de poder participar en este ciclo de seminarios. Esperemos que lo que vengo a comentarles hoy les sea de utilidad. Vamos a hablar un poquito de cómo poder diseñar materiales didácticos hipermediales aplicados a la enseñanza de contenidos de las ciencias experimentales. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Díganme si se ve bien. Unos minutitos, Juan Manuel. Ahí está, ahí Sí. está. Sí, ahí se cargó. ahí Perfecto. está, ¿Se ahora sí. cargó? Ahí está Sí, cargado perfecto en el perfecto. inicio. Bien, bueno, la idea es un poco hablar de algunas claves y algunas ideas para poder diseñar materiales didácticos aplicados a la ciencia. Y a ver, hago ya el aviso de antemano, si bien uno habla de ciencias, todos los ejemplos que voy a mostrar ahora están muy relacionados con lo que es la química orgánica, porque es precisamente
la asignatura que yo estoy dando en este momento a nivel de las facultades de Bioquímica y Ciencias Biológicas y Humanidades y Ciencias, pero bueno, tranquilamente puede extrapolarse a cualquier otro área de las ciencias experimentales para poder enseñar contenidos de física, de química, de biología. Pero bueno, la idea es un poco dar algunas herramientas, algunos recursos que están disponibles para poder idear este tipo de materiales que fundamentalmente se pueden utilizar en las aulas virtuales o en el caso de que no haya aulas virtuales también pueden compartirse por otras vías de comunicación, canales de WhatsApp, mail, etcétera. Digamos, la idea es empezar a pensar cómo transmitir los contenidos de una manera, digamos, algo diferente a lo que nosotros por ahí aprendimos quienes estudiamos ya hace varios años. Y antes de comenzar con este recorrido, hago uso de este meme que seguro lo utilizaron y lo han visto en las redes sociales. O sea, yo no vengo a cabo esta idea, la idea de esta charla no es hacer un River Boca entre los libros de texto y los recursos digitales que están disponibles en este momento, sino que todo lo contrario, empezar a pensarlos de manera integrada. ¿Cómo podemos combinar los libros de texto, aquellos textos digitales, recursos educativos que están disponibles, como para poder empezar a comunicar de una manera diferente y de una manera mejor los saberes, los contenidos disciplinares? Es decir, las tecnologías digitales por sí solo, un recurso tecnológico por sí solo, no va a favorecer o no va a promover una mejora en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, pero sí enmarcados dentro de un marco adecuado, marco pedagógico adecuado, sí nos puede ser de mucha utilidad, fundamentalmente para comunicar mejor lo que nosotros queremos enseñar como docentes. Entonces, eso es un poco la idea de esta charla, de este encuentro que vamos a tener hoy. Me tomo un minutito simplemente para comentarles que, bueno, junto con Silvina, que está conectada en este momento, Paula también, que está conectada, integramos un grupo de investigación nuevo, digo nuevo porque recién en el año 20, si bien nosotros venimos trabajando ya hace muchos años, en el año 2023 obtuvimos los avales oficiales, tanto de la Facultad de Humanidades y Ciencias como de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL, para poder conformarnos como un grupo de investigación. El GRIDIMESE, como nosotros lo llamamos, nos dedicamos a diseñar materiales didácticos, tanto de tipo analógicos como digitales, para la enseñanza de contenidos relacionados con las ciencias experimentales. Simplemente les muestro algunas cositas que solemos hacer. Hemos diseñado, digamos, dispositivos didácticos que tienen una perspectiva STEAM para el abordaje de contenidos que suelen estar incluidos dentro de los NAP, de los núcleos de aprendizaje prioritarios del Ministerio de Educación, para las primeras infancias, para la escuela primaria. Cada uno de estos dispositivos permiten hacer actividades experimentales simples en el aula y están acompañados por cartillas en donde, bueno, están todos los fundamentos de la actividad, el paso a paso de la actividad, explicaciones para el docente, pero también hemos diseñado recursos digitales. Por ejemplo, mi doctorado se trató en el diseño y en la evaluación de una aplicación para teléfonos celulares para la enseñanza de la nomenclatura orgánica. Silvina, en una tesis de maestría de seguridad alimentaria, diseñó una aplicación para el análisis sensorial de alimentos. Hemos diseñado manuales en combinación con institutos de la UNL. Este manual que está ahí en la imagen es precisamente para realizar actividades experimentales simples que promuevan el consumo de frutas y hortalizas. Y también hemos diseñado sitios web en el marco de proyectos de extensión que ya les voy a comentar sobre el final. Nuestro trabajo básicamente se basa en los principios de la investigación basada en el diseño, que es una metodología que se utiliza mucho cuando queremos diseñar recursos o materiales, en donde hacemos un primer diseño, lo probamos, es decir, hacemos una prueba piloto, lo evaluamos, lo reformulamos y así hacemos diferentes ciclos de pilotaje y evaluación para poder optimizar el recurso y, como decimos nosotros, sacarlo a la cancha, ¿sí? Ofrecerlo a nuestros estudiantes. Pero bueno, era un poco, quería presentar porque como es un grupo muy joven, un poco para que sepan qué es lo que hacemos en nuestro grupo de investigación. Ahora sí, vamos a arrancar un poco con el estudio de los materiales didácticos hipermediales. Voy a empezar esto haciendo una breve versión a Aria Moreira. Aria Moreira en el año 2017 publicó un artículo que trata sobre la metamorfosis de los materiales educativos. Aria Moreira comienza ese artículo diciendo que la tecnología que dominaba en la escuela moderna, en la escuela del siglo XX, era el libro de texto. Ese libro creo que con lo que gran parte de nosotros estudió. Eran esos libros publicados por editoriales que básicamente lo que hacían era tomar
aquellos contenidos que estaban en los diseños curriculares, los bajaba a un manual. Ese manual, digamos, era el material de estudio de los docentes y los docentes básicamente seguían ese libro de texto. Aria Moreira en este trabajo habla de que ese tipo de libros encorsetaban a los docentes, como que los docentes seguían la receta que estaba, muchos docentes seguían esa receta que estaba descrita en los libros de texto. Entonces, como que producía cierta desprofesionalización de los docentes. Esto cambió con el surgimiento de las tecnologías digitales, porque ya los libros de texto dejaron de ser las únicas fuentes de información. De hecho, tomo una cita de Daniel Casani. Daniel Casani es un filósofo y profesor español, fundamentalmente en el año 2006, estoy diciendo una cita de hace 20 años, pero Daniel Casani fue el primero que empezó a hablar de lo que es prácticas letradas contemporáneas. Es decir, este autor lo que dijo fue cómo la Internet y cómo el surgimiento de los textos digitales comenzaron a modificar las prácticas o las formas de leer que tienen las personas. Es decir, más allá de que utilicemos el mismo idioma, de que transmitamos el mismo contenido, no es lo mismo leer un texto escrito que leer un texto digital. Entonces, hubo un cambio en esas prácticas letradas, lo que por supuesto plantea nuevos retos a la persona lectora. ¿Y qué es lo que pasó en el ámbito educativo? Bueno, el surgimiento de estas tecnologías digitales lo que hicieron fue promover diferentes formas de presentar la información, más allá de un lenguaje oral y escrito. Entonces se empezó a hablar de lo que conocemos como la hipermedialidad. La hipermedialidad es, hablamos de hipermedialidad cuando nos referimos a que no utilizamos un único medio para poder abordar un contenido, para poder transmitir la información. Hoy en día un contenido se puede representar o se puede comunicar con un documento de texto, con una imagen, con un audio, con un video. Entonces, ese conjunto de formas de comunicar los contenidos es lo que constituye lo que conocemos, digamos, como hipermedialidad. Y esta hipermedialidad favoreció lo que fue el desarrollo de los ámbitos semióticos. Según Gigi, es un lingüista estadounidense que estudió mucho lo que es la parte del análisis del discurso y la alfabetización. Los define a los ámbitos semióticos como el conjunto de espacios en donde se utilizan diferentes modalidades para comunicar los contenidos. Y Gigi dice que una imagen puede comunicar un contenido de una determinada manera, pero un video puede comunicar ese mismo contenido de una manera diferente. Y si combinamos ambos, seguramente vamos a estar comunicando de una manera diferente a lo que cada uno comunicarían por separado. No sé si se entendió un poco el trabalengua, pero eso es un poco, digamos, de la idea de empezar a combinar este tipo de modalidades de comunicación. Y ahora traigo un ejemplo llevado a un laboratorio de química. Por ejemplo, si quisiéramos enseñar la destilación, que es una técnica de laboratorio, podemos enseñarlo con una guía de trabajos prácticos escrita al que le podemos agregar un dibujo o una imagen, y con esa imagen podemos transmitir información sobre cómo se arma el equipo, cuáles son las diferentes partes del equipo, o si no, también podemos hacer un video y subirlo a un canal de YouTube. Y en ese video, el docente, se puede hacer un video casero, no sé, se requiere, digamos, gran infraestructura para hacerlo, y el docente, además de mostrar una imagen de cómo se arma el equipo y de las partes del equipo, puede tranquilamente agregar audio y hablar y comentar y explicar. Entonces el estudiante, además de tener una guía de trabajo práctico escrita, puede tener un video, un medio audiovisual que les explique el tema. Es decir, esto, lo que quiero decir con esto es cómo un mismo contenido se puede abordar mediante diferentes formas. Y esto es lo que dio lugar a lo que fue el surgimiento de los materiales didácticos hipermediales, que es lo que voy a hablar con más detalle ahora. Y vuelvo a retomar la última cita de Aria Moreira, que este autor considera muy importante el diseño de este tipo de materiales. ¿Por qué? Porque según él, un docente que se embarca en el diseño de materiales digitales adquiere nuevas habilidades y competencias, porque ya no sigue una receta de un libro de texto o una propuesta de un libro de texto, sino que presenta o se enfrenta a nuevos desafíos, como por ejemplo seleccionar contenidos que están disponibles en Internet o en otro medio, reutilizarlos, adecuarlos, organizarlos. Una vez que está organizado, lo debe poder subir a una plataforma virtual, a una aula virtual. Por lo tanto, también necesita desarrollar habilidades en el manejo de plataformas virtuales, entre otras cosas. Es decir, no es solamente replicar una propuesta de trabajo, sino que se empiezan a poner en juego otro tipo de habilidades y competencias, quizás con un libro de texto
estas puntuales que les acabo de comentar, digamos, por ahí no se logran adquirir quizás. Entonces, bueno, empezamos un poco a hablar de este tipo de materiales. Y antes de eso les hago un mínimo comentario. ¿Es lo mismo un material didáctico que un material educativo? No. Tomo las definiciones de Valerio Detti, que en el año 2016, esta autora señala que un material didáctico es aquel que es producido puntualmente con la intención de que sirva para enseñar un contenido a una determinada persona. Y fundamentalmente esos materiales didácticos son producidos por especialistas, es decir, nosotros como docentes, si armamos apuntes de cátedra, si armamos videos didácticos, son todos materiales didácticos. Nosotros tenemos la intención de transmitir un contenido con eso. En cambio, un material educativo puede ser cualquier otro recurso que uno pueda obtener, por ejemplo, de Internet, un programa de televisión, un video de YouTube. Es decir, ¿cuál es la diferencia? En sus inicios no tuvo la intención de ser creado para utilizarse para enseñar algo, sino que después el docente puede utilizar esos materiales educativos y haciendo las mediaciones didácticas necesarias, sí puede utilizarlo para mejorar algún proceso de enseñanza de un contenido. Entonces, esto a veces suelen confundirse estas definiciones, entonces me interesaba hacer esta aclaración antes de continuar. Y ahora sí, ¿cómo se puede construir un material didáctico hipermedial? Lo primero que tenemos que hacer, ya los comenté recién, hay que seleccionar recursos con un criterio, obviamente, ahí juega mucho, digamos, lo que es la experiencia docente y el conocimiento docente. Materiales existen muchos disponibles en Internet, entonces la idea sería seleccionar aquellos recursos y aquellos contenidos adecuados. Una vez que los seleccionamos, hay que darles una estructura, hay que organizarlos, ¿sí? Hay que integrarlos de manera coherente para poder presentar ese material a nuestros estudiantes. Y aquí hago uso de dos términos que seguramente lo han escuchado, que uno es el de curaduría de contenidos, es decir, un curador de contenidos es aquel que se encarga de recolectar información, organizarla, otorgarle un sentido y armar, digamos, un producto final a partir de eso. Y retomo, digamos, la definición de, bueno, Scolari habla mucho de los prosumidores son aquellas personas que se encargan de producir y compartir ese material, digamos, que genera, digamos, y muchos docentes terminamos siendo prosumidores cuando armamos nuestros propios materiales y los compartimos con nuestros estudiantes. Bueno, y una vez que elegimos los contenidos, que los organizamos, ahora sí, los presentamos a los estudiantes y por supuesto tenemos que hacer una evaluación final de ese material que armamos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en claro si ese material que nosotros diseñamos cumplió con las expectativas, si realmente fue bueno, si tiene algunos errores, si puede ser perfectible o mejorable en algún aspecto. Y bueno, y en ese caso, o lo seguimos manteniendo tal cual está, o bien hay que pensar en un posible rediseño del mismo, ¿sí? Cuando necesitamos hacer un ajuste, esa es la gran ventaja que tienen los materiales, este tipo de materiales. Cuando nosotros teníamos un libro de texto, si detectábamos algún error o nos dábamos cuenta de que algo se podía explicar de otra manera más eficiente, teníamos que esperar hasta la próxima edición. Acá no, estos materiales digitales pueden ser permanentemente modificables, es decir, es como que algunos autores dicen como que se está siempre enfrente de un borrador, es como que algo está permanentemente que puede ser perfectible o mejorado o corregido. Esa es una de las ventajas, digamos, que tiene este tipo de materiales. ¿Y cuáles son las características principales que deben cumplimentar los materiales didácticos hipermediales? Por un lado, bueno, como ya estuvimos hablando, deben ser multimediales, es decir, deben combinar diferentes formas de comunicación de los contenidos, es decir, audios, videos, textos, imágenes, etcétera. Diferentes formas de presentar la información. Por otro lado, tienen que ser interactivos, es decir, la persona usuaria debe poder interactuar con ese material que se diseñe. Y en la interacción implica avanzar de página, volver para atrás, hacer un clic para ingresar a un link y ese link me permite, digamos, acceder a una página web externa a ese material, hacer un clic para reproducir un video, para reproducir un audio, es decir, debe dar respuesta a las interacciones que las personas usuarias realicen con ese material. En tercer lugar, deben ser, como recién les dije, flexibles y personalizables, ¿sí? Deben estar permanentemente, pueden ser susceptibles de ser mejorados, deben articular entre elementos externos que están dentro del material y elementos externos, como una página web que les mencioné recién. Deben promover una lectura no lineal, es decir, que la persona que lea o que interactúe con ese material tome decisiones de cómo abordarlo, ¿sí? No desde principio a fin, sino que puede ir
venir, adelantarse un par de páginas, volver para atrás, siempre obviamente dentro de una estructura coherente de los contenidos. Y bueno, y por supuesto, como recién les dije, deben ser susceptibles de ser modificados. Y la cuarta característica de los materiales hipermediales es que deben ser sociocomunicativos, es decir, deben permitir la posibilidad de un trabajo colaborativo. Muchos de los materiales que les voy a mostrar ahora pueden compartirse, entonces muchas personas pueden meter mano en ese material, pueden aportar a ese material. Puede haber múltiples diseñadores de un material, entonces están favoreciendo el trabajo colaborativo entre pares y por supuesto también después con los estudiantes. Estos cuatro requisitos es como que siempre deben estar en los materiales didácticos intermediales, son las características típicas. Y ahora sí, sin demorarme más, no quiero hacer esto muy largo, vamos a algunos ejemplos de materiales didácticos hipermediales que estuvimos haciendo en el grupo, ¿sí? Y ahí les puse, sin necesidad de pagar, importante, ¿sí? Muchos de los recursos que les voy a mostrar ahora tienen versiones pagas, pero también tienen versiones gratuitas, con algunas limitaciones, sí. Pero a ver, se pueden hacer cosas buenas sin necesidad de pagar. Y cuando nos ponemos a diseñar materiales hipermediales, o podemos empezar desde una hoja en blanco, es decir, jamás en mi vida armé un material didáctico, estoy iniciando en mi profesión docente o nunca armé un apunte. Bueno, vamos a empezar de una hoja en blanco a ver cómo lo armamos, ¿sí? Empezamos a tirar ideas originales de diseño. O bien lo que podemos hacer es remixar materiales que ya tenemos. Es decir, ¿qué entendemos por remixar? Remixar es reformular un material que mayormente es textual, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es aprovechamos materiales que previamente tenemos como docentes y le damos como una refrescada, le cambiamos el formato, lo hacemos hipermedial. Entonces, por supuesto ahí que lo que tenemos que pensar es a quiénes son las personas destinatarias, el contexto de trabajo, y en todo este material que remixamos está desde ya la impronta del diseñador, del remixador. Entonces, para darle un ejemplo de esto, un ejemplo práctico de lo que de lo que estoy hablando, precisamente de esto, les comento una cuestión, un caso, digamos, una actividad que realizamos desde el grupo. El año pasado, en el 2024, por primera vez, nos convocaron del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe para dictar un curso para docentes de el nivel inicial, de las primeras infancias, ¿sí? Y la idea es dictar un curso, digamos, de las perspectivas de la alfabetización científica en las primeras infancias. Entonces, el año pasado lo que hicimos fue apuntes textuales. Acá les dejo unas capturas de pantalla de ese primer archivo, que si bien podía tener, digamos, alguna imagen, el texto era mayoritariamente textual. Este curso, básicamente, este primer módulo tenía dos partes. Una parte que hablaba de las perspectivas y utilizaciones de la enseñanza de las ciencias en el nivel inicial y otra parte que hablaba del diseño curricular, precisamente de las primeras infancias, cómo abordaba la enseñanza de la ciencia en ese diseño curricular. Este año estamos dando la segunda edición de este curso y entonces decidimos transformar o agregar, porque en realidad conviven ambos documentos, decidimos remixar este material en una presentación hipermedial. Y lo que hicimos fue esto. Yo voy a ver, espero que funcione el video, porque tengo varios videos. Yo mientras tanto voy a ir hablando. Lo que hicimos fue hacer una presentación de Genially, en donde la persona usuaria tiene dos grandes grupos de cosas que puede analizar, los puede analizar primero uno, después el otro, o viceversa. A medida que se van haciendo clic sobre diferentes elementos interactivos, se pueden ir accediendo a nueva información, es decir, la información no está disponible toda de una vez, sino que está como encapada, digamos, uno va descubriendo, cliqueando en signos más o botones de más info, digamos, diferente tipo de información extra. Siempre en este tipo de presentaciones también tenemos botones que permiten volver a la pantalla inicial o volver a la pantalla, digamos, anterior o avanzar en la pantalla siguiente. También, si nos cansamos o nos aburrimos de ver este primer módulo, podemos hablar, digamos, o podemos volver a la pantalla de inicio y avanzar al segundo módulo, por ejemplo, acá del diseño curricular. Habíamos agregado videos, esos videos, digamos, se pueden reproducir. También teníamos el acceso a un link al documento oficial, a la página oficial del Ministerio de Educación, donde está el diseño curricular. Es decir, en vez de presentar la información como un texto escrito, lo que hicimos fue una presentación interactiva. Esto que les acabo de mostrar es lo que se conoce como una presentación interactiva, que no es lo mismo que una presentación de PowerPoint. O sea, si bien uno tiene el formato de diapositivas, el PowerPoint, la interactividad que uno puede tener con una presentación de PowerPoint siempre es mucho menor que con una presentación, digamos, de este tipo.
Otro tipo de recurso interactivo puede ser una imagen. Acá yo les pongo, digamos, esto lo utilizamos como imagen inicial para el estudio del tema de lípidos en la asignatura de química orgánica. Es simplemente una imagen estática que la sacamos de internet y sobre esa imagen le fuimos agregando botones de interacción numerados del 1 al 6. Entonces la persona lo que hace es clic en esos botones y accede a nuevo material. En este caso que les traje es todo texto, pero en esos elementos de interacción se pueden agregar videos, se pueden agregar audios, se pueden agregar información en otro tipo, digamos, en un modo diferente, digamos, al texto escrito. ¿Sí? Tanto la imagen y la presentación interactiva que les mostré fue diseñada con Genially. Genially seguramente lo han sentido nombrar y seguramente lo han utilizado. En mi opinión, es una de las herramientas en línea más fabulosas que existe para crear contenidos visuales interactivos. Ahí les dejo un código QR para ingresar a la página. Van a ver muchos códigos QR en esta presentación. Seguramente este seminario después se va a subir al canal del CIAEC, así que pueden volver a verlo y ahí escanearlo con mayor tranquilidad, pero les dejo enlaces a páginas y a tutoriales para que puedan ir viendo, digamos, por si no conocen alguno de los recursos que voy a mencionar. Genially permite hacer presentaciones interactivas o imágenes interactivas como vimos recién. Se pueden hacer infografías, muchas veces son útiles para hacer un resumen de un contenido disciplinar. Se pueden hacer videos también con Genially. Permite hacer diseños gamificados, por ejemplo, juegos o salas de escape que pueden formar parte de las actividades que les podemos proponer a nuestros estudiantes. Y también permite hacer quizzes y encuestas también, todo, digamos, como parte de actividades. Muy rápidamente, acá les dejo el acceso a un tutorial. Aclaro, estos tutoriales, no me dio el tiempo de hacer tutoriales a mí, digamos, entonces los fui sacando de internet, pero bueno, son muy buenos. En muy poco tiempo pueden acceder a la información de este recurso. Como ya les dije, es un muy buen recurso que solamente requiere tener un correo electrónico o una cuenta de Google o de Facebook. Se puede empezar desde una hoja en blanco o tiene una gran cantidad de plantillas con una estética que es muy buena. E incluso hay una gran cantidad de plantillas en la versión gratuita, sin necesidad de pagar. Se van a encontrar siempre con plantillas pagas y plantillas gratuitas, pero las que son gratuitas son muy buenas, funcionan muy bien. Es una plataforma muy intuitiva, con ver un tutorial corto, uno empieza a meter mano, prueba y error, se va a equivocar algunas veces, pero fácilmente aprende a utilizar este recurso. Permite integrar textos, imágenes, videos, audios. Genera una gran interactividad, digamos, de la persona usuaria con el material cuando uno hace un trabajo en Genially. Permite el trabajo colaborativo porque se puede compartir el enlace, el vínculo y varias personas pueden trabajar en un mismo archivo. Y como desventaja, bueno, les digo que la versión gratuita no permite la descarga del contenido, pero sí se puede obtener un link y ese link es el que se puede incrustar en un aula virtual o se puede mandar por mail o se puede mandar por WhatsApp o por el modo que ustedes quieran y de esa manera, digamos, se puede tener contacto con el material que se diseñó. Prezi es otra herramienta, otro recurso que se utiliza, digamos, para el diseño de presentaciones interactivas. Es un poco más complicado de utilizar. Yo no lo utilizo mucho, tengo que ser sincero. Las presentaciones que se realizan con Prezi pueden recorrerse de manera lineal o estructurada y tienen la característica de zoom in, zoom out. Es decir, sobre un lienzo se colocan diferentes elementos y se van acercando o alejando de esos elementos a medida que la persona usuaria quiere interactuar y recorrer un determinado contenido. Para quienes no están acostumbrados a utilizar este tipo de recursos, quizás no sea recomendable empezar por Prezi, es más complicado de manejar. Genially es una muy buena opción. Acá les muestro un libro interactivo. Esto lo utilizamos, por ejemplo, para la enseñanza de la nomenclatura de alcanos. Los alcanos son, bueno, son un tipo de compuesto orgánico. Lo que hicimos acá fue armar un libro interactivo que tiene una tapa, se le puede agregar un nombre, una imagen, se accede y el libro tiene diferentes páginas. Por ejemplo, en la primera página agregamos una imagen interactiva en donde haciendo clic en diferentes elementos podemos tener acceso a información ampliada de la UPAC, que es quien dicta, digamos, las reglas de la nomenclatura. En una segunda página había texto escrito en donde se explicaban las reglas básicas de la nomenclatura para estos compuestos. Teníamos una tercera página en donde incrustamos un video audiovisual en donde se explicaba a través de ejemplos, se volvían, digamos, a retomar las reglas de la nomenclatura y se hablaba fundamentalmente, digamos, de ejemplos prácticos, y en una última hoja del libro agregábamos ejercicios que los estudiantes o las personas usuarias podían
responder, eran preguntas de verdadero o falso, multiple choice, y el libro interactivo les daba una retroalimentación de si la respuesta que ellos dieron fue correcta o incorrecta. Este tipo de libro interactivo lo hicimos con un recurso que se llama H5P. H5P es una herramienta que tiene la característica que es de uso libre, ¿sí? No hay que pagar. Y permite crear una gran cantidad de contenidos didácticos digitales y también de diferentes actividades. También permite hacer presentaciones intermediarias, por ejemplo, se suele utilizar mucho para lo que es la presentación de una asignatura. Como recién vimos, se pueden hacer también imágenes, videos o libros interactivos. Permite hacer experiencias inmersivas en imágenes 360. Es decir, por ejemplo, nosotros hicimos una actividad una vez queríamos hacer un material, digamos, que abordara la enseñanza de los materiales de laboratorio. Entonces lo que hicimos fue, hicimos una distribución de materiales de laboratorio, sacamos una foto 360 y entonces las personas podían recorrer todo ese laboratorio y en la medida que se encontraba con un material de laboratorio podía acceder a mayor información sobre el mismo. Esos son los que se conocen como las experiencias 360. También H5P permite hacer crucigramas, otro tipo de actividades, de juegos, y también permite hacer líneas de tiempo. A veces esto puede ser útil si uno quiere hacer, digamos, un, digamos, un raconto histórico de un hecho, qué sé yo, el surgimiento de una técnica, el surgimiento de un tema o algo de eso. Bueno, puedo armar una línea de tiempo con diferentes fechas puntuales en donde se pueden ir dando diferentes tipos de información a medida que avanzamos en el tiempo. H5P también, digamos, es un recurso, digamos, muy valioso que, como ya les dije, es gratis, solamente se requiere tener un correo electrónico. Una de las grandes ventajas es que a partir de la versión 3.9 de Moodle ya está incorporado en la plataforma. Entonces, dentro de Moodle, así como subimos una tarea, un cuestionario, un archivo, podemos subir un recurso o una actividad de H5P, ¿sí? Y ya incrustarla directamente en el aula virtual. La estética de los contenidos puede ser un poco rústica, por decirlo, no es tan estético como Genially, pero es aceptable. Realmente, digamos, se pueden hacer cosas muy lindas con H5P. También permiten integrar texto, imágenes, videos, etcétera. Eh, Como ya les mostré, cuando uno arma actividades con H5P se pueden generar retroalimentaciones a medida que la persona va interactuando con esa actividad o con ese juego y realizar calificaciones también dentro del aula Moodle. Y también una ventaja es que también los contenidos se pueden mudar de una aula a otra sin necesidad de empezar de cero ante cualquier eventualidad o ante cualquier cambio de aula. También se pueden hacer sitios web. Esto les comento, el año pasado, en el marco de una secuencia didáctica que hicimos en orgánica para la licenciatura en biodiversidad y profesorado en biología, lo que hicimos fue distribuir a todos los estudiantes en diferentes grupos y cada grupo abordó el estudio de un grupo funcional. Entonces, lo que hicimos fue les dimos el esqueleto de una página web y los chicos lo que tenían que hacer era contribuir a esa página web, crear diferentes pestañas de esa página web en donde cada pestaña era un grupo funcional diferente. Entonces, nos encontramos, la verdad que esto fue un lindo trabajo, nos encontramos, digamos, con que algunos utilizaban solamente texto, otros armaban presentaciones de PowerPoint y las incrustaban, otros hacían videos propios. Nos encontramos con un grupo, por ejemplo, que hizo como una especie de representación actoral para hablar sobre la oxidación y reducción de algunos de los alcoholes, por ejemplo. Entonces, bueno, en función de cómo se iba armando esta página, todo culminó en una instancia presencial en donde cada grupo hacía una defensa del trabajo que había hecho y recibía retroalimentaciones y evaluaciones de pares. Es decir, otros grupos eran los encargados de evaluar, detectar errores, sugerir algunas mejoras, digamos, para la página. Y bueno, y obviamente después nosotros también teníamos una devolución final y evaluaban, los chicos tuvieron la posibilidad de aprobar, digamos, esta unidad que siempre cuesta bastante con este tipo de actividad. Esto lo hicimos con Google Sites. Seguramente, probablemente han escuchado hablar. Es una aplicación que permite crear sitios web en línea y gratuitos. Se utiliza mucho para páginas web educativas, para intranets, para proyectos donde varias personas puedan aportar de manera colaborativa información, digamos, para un determinado objetivo. Lo único que necesitamos tener en Google Sites para poder trabajar con Google Sites es una cuenta de Google, ¿sí?
tiene la ventaja de que también tiene muchas plantillas, se puede empezar desde cero, pero también tiene muchas plantillas de base para poder diseñar esos esqueletos de página web. Es muy buena también la estética, el contenido también se adapta muy bien a diferentes dispositivos, lo podemos ver tanto si trabajamos desde un teléfono celular, desde una tablet o de una notebook. También permite integrar diferentes tipos de recursos. Se organizan bien los contenidos, se puede trabajar colaborativamente porque se puede compartir esa página web, que fue lo que nosotros hicimos en este trabajo. Pero bueno, obviamente la página siempre comienza con www.sites.google.com. Después le podemos poner barra el nombre que nosotros queramos, pero no nos podemos evitar, digamos, ese inicio, ese dominio inicial que tiene esa página web. Una alternativa que simplemente se las menciono es Wix. Wix también es otra herramienta que permite crear sitios web. Eh, Algunos dicen que es un poquito más intuitiva que Google Site y que tiene, digamos, una estética un poquito mejor, pero básicamente funciona muy similar a lo que es el recurso que les comenté anteriormente. Nuevamente también la versión paga, perdón, la versión gratuita, sí o sí termina el nombre de la página con .wix.com. No tenemos forma de borrar eso, a menos que aportemos a la empresa. Penúltimo recurso que les muestro, esto es un video animado. Este video animado, por ejemplo, lo hicimos como a modo de introducción del tema de acidez y basicidad de los compuestos orgánicos. Lo que hicimos fue contar un poco la historia de cómo dos científicos descubrieron lo que es el Helicobacter pylori, ¿sí? Entonces, digamos, haciendo, digamos, uso de algunos contenidos, nos basamos en un libro, digamos, que enseña química orgánica con enfoque biológico. Entonces lo que hicimos fue armar este video animado, que la verdad que es bastante, generó, digamos, bastante buena aceptación, digamos, de los estudiantes. Se utiliza, digamos, un recurso que lo que hace es, funciona muy similar a un PowerPoint. Se van armando diferentes diapositivas en donde uno a cada diapositiva le da animaciones y luego lo procesa a todo ese conjunto de diapositivas y finalmente se hace este video animado. El recurso que utilizamos es Powtoon, ¿sí? Que es un software que básicamente permite crear presentaciones y videos animados, ¿sí? Como recién les dije, el video se crea a partir de encadenar diferentes diapositivas que se van creando uno por uno. Ahí les dejo también un tutorial por si les interesa, digamos, cómo utilizar Powtoon. Nuevamente, solamente requiere tener un correo electrónico o una cuenta de Google o Facebook. Gran cantidad de plantillas y muy estéticas. Se pueden hacer animaciones muy buenas, muy atrayentes. La estética, como recién le dije, es buena. También los contenidos se adaptan a los diferentes tipos de dispositivos. Nuevamente uno trabaja en una planilla muy similar a un PowerPoint, ¿sí? Va señalando, va diseñando diapositiva por diapositiva. Y como desventaja les digo que, bueno, la versión gratuita solamente permite armar videos de 3 minutos. Igual 3 minutos es un muy buen tiempo como para poder armar un video, no para dar una clase, obviamente, pero para ir haciendo introducciones o abordar algún contenido en particular, está bueno. Y obviamente también se genera siempre la marca de agua en el video cuando estamos hablando de versiones gratuitas. Tampoco se puede descargar el video en la versión gratuita, pero sí se puede copiar ese link e incrustarlo en las aulas de Moodle, en un Genially, enviarlo por mail, etc. Lo último que les digo en relación a estos recursos, también se pueden hacer podcasts. Y con esto voy terminando esta parte. Esto, por ejemplo, digamos, armamos, digamos, en la presentación de la asignatura una breve historia de lo que es la química orgánica a través de un relato. Entonces lo que armamos es una especie de podcast, ¿sí? Utilizamos una herramienta que es el SoundCloud, ¿sí? Que es un servicio de streaming de audio, en donde mucha gente puede subir, las utiliza, digamos, para subir, promocionar y compartir audios. Tiene un fin bastante comercial, pero bueno, también puede utilizarse para la grabación de materiales didácticos y aplicarlos a nivel educativo. ¿Qué es lo que tenemos que tener para poder utilizar SoundCloud? Primero tenemos que tener una pista de audio, ¿sí? Bueno, nuevamente también se puede incluir con un correo electrónico las cuentas de redes sociales. Pero necesitamos tener primero con una pista de audio, que la podemos grabar con algún grabador de voz online o con algún otro programa de grabación. Una vez que tenemos el archivo de audio, ahora sí, nos metemos en la plataforma de SoundCloud y lo subimos a la plataforma. Cuando se sube el audio, ahí sí tenemos que colocar un nombre al archivo, le podemos agregar una imagen de fondo para mejorarle un poco la estética. Y nuevamente lo que obtenemos es un link. Y ese link es el que podemos incrustar en las plataformas de Moodle o en otros recursos como por ejemplo Genially.
Simplemente les mencioné el ejemplo, digamos, que hicimos como una introducción, pero uno puede enseñar un contenido a través de una serie de podcasts o abordar un contenido a través de una serie de podcasts y simplemente lo que tiene que hacer es ir replicando esta actividad con los diferentes audios que uno va grabando. Y es una plataforma muy intuitiva, realmente es muy sencilla de utilizar. Ahora bien, lo que le quise mostrar fue una serie de recursos, algunos ejemplos de tipos de materiales didácticos y hipermediales que se pueden hacer. Ahora, esto que nosotros hacemos también lo podemos incluir en proyectos de investigación y de extensión. Y les voy a hacer mención a 4 trabajos rápidamente que nosotros hicimos en el grupo. El primero de ellas es, por ejemplo, en el año 2022, nosotros hicimos, entre 2022 y 2023, hicimos una reforma completa del entorno virtual de química orgánica, tanto para la licenciatura en nutrición como para el profesorado en biología y biodiversidad. Nosotros usamos tradicionalmente el aula virtual como un repositorio de material. Era simplemente un espacio en donde íbamos subiendo archivos, algunas presentaciones de PowerPoint, no mucho más que eso. Entonces decidimos como que darle una vuelta de rosca a ese entorno virtual y armamos un entorno multimodal. Es decir, organizamos todos los contenidos en pestañas, a cada uno de los contenidos le poníamos una introducción, subíamos diferentes tipos de materiales audiovisuales y de texto para poder explicar los contenidos. Muchos de los recursos que recién les mostré, de los ejemplos que recién les mostré, se diseñaron específicamente para este entorno virtual, les propusimos actividades. Y bueno, y finalmente lo que nos interesó también es relevar las opiniones del estudiantado, o sea, ¿qué les pareció interactuar con este nuevo entorno virtual? Bueno, la verdad que la experiencia fue muy buena, los resultados y los comentarios fueron muy buenos. Ahí les dejo un código QR. Este trabajo se publicó el año pasado en la revista Educación en la Química, así que si les interesa ahí pueden acceder al trabajo que se hizo y fundamentalmente profundizar en todas las características del entorno y fundamentalmente las devoluciones que recibimos de los estudiantes. Eh, Esto es un poco lo que recién les mostré de la página web. El año pasado, reacciones orgánicas es un tema que a los estudiantes les cuesta mucho y sobre todo la química orgánica que nosotros damos, en las carreras que nosotros damos, se dicta en un cuatrimestre. Entonces, abordar todas las reacciones orgánicas por ahí es bastante tedioso. Entonces, lo que hicimos fue armamos una secuencia didáctica, que fue un poco lo que les comenté hace un ratito cuando les expliqué lo del sitio web. Bueno, estamos terminando de analizar estos resultados. La verdad fueron muy buenos. Esto se aplicó el año pasado. Y esto, si todo sale bien, tenemos la intención de presentarlo a la REC, a la reunión de educadores de química en Bariloche. Espero que nos acepten el trabajo, pero todos los resultados, todas las devoluciones de los estudiantes van a estar reflejadas en este trabajo que tenemos la intención de presentar al Congreso. El tercer trabajo que les comento fue un trabajo de extensión. ¿Cómo pudimos utilizar materiales hipermediales en extensión? En el año 2022, hace ya se van a cumplir 3 años, la UNL nos aprobó un proyecto de extensión que lo que hicimos fue, acá en la ciudad de Santa Fe existen varias instituciones educativas, fundamentalmente de nivel secundario, que tienen una orientación de ciencias naturales, pero por el contexto en donde están, no tienen ni un laboratorio y jamás hacen una actividad experimental. Entonces, lo que nosotros hicimos fue proveer a esas instituciones de material básico de laboratorio y diseñamos una página web en donde estaban todos los contenidos y los fundamentos de las actividades experimentales simples que nosotros les proponíamos hacer. Eran actividades que utilizaban, eran muy sencillas, que utilizaban materiales de la vida cotidiana. eh, y bueno, un poco, digamos, la idea fue, ¿por qué hicimos una página web? Porque los estudiantes no sacaban fotocopias, eran de contextos bastante vulnerables, entonces no tenían posibilidad de sacar fotocopias, pero sí tenían acceso a un teléfono celular. Entonces, si nosotros preparábamos un material escrito, ese material escrito iba a quedar en la escuela, pero probablemente no iba a poder replicarse a todos los estudiantes. Entonces diseñamos una página web y esa página web, los estudiantes a medida que iban haciendo las actividades experimentales simples podían consultarla para poder llevar a cabo adecuadamente esas actividades. Bueno, tuvimos la suerte que el año pasado también nos publicaron en la revista de extensión universitaria de la UNL este trabajo, y algo de esto, fundamentalmente lo que fue el diseño del material, vamos a presentar ahora en el Congreso es uno de los trabajos que presentamos en el Congreso Internacional de Investigación en Didáctica de las Ciencias de Valencia, España, que se va a hacer ahora el mes próximo. Y bueno, y el último que le doy es lo que yo hice en mi doctorado.
Yo les comenté que en mi doctorado lo que hicimos fue diseñar, validar y aplicar una aplicación para teléfonos celulares. El diseño y la validación fue publicado en la revista Indagatio Didáctica de la Universidad de Aveiro en Portugal. Y el año pasado pudimos publicar en el Boletín de la Asociación Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad los resultados de las percepciones y las valoraciones que nos hizo el estudiantado. Todo esto y algunas otras cositas que pudieron publicarse este año, pero que no alcancé a agregar en la presentación, formó parte de lo que fue mi trabajo de investigación. ¿Qué es lo que estoy queriendo hacer? No es que quiero venderme ni nada por el estilo con esto, pero simplemente lo que quiero decir que no se trata solamente de diseñar materiales didácticos. Esos materiales pueden perfectamente incluirse dentro de proyectos de investigación y dentro de proyectos de extensión, ¿sí? Y de esa manera utilizarse, digamos, para proyectos de investigación en didáctica de las ciencias naturales y experimentales. Bueno, ya para terminar, porque creo que ya me fui de tiempo, algunas pequeñas reflexiones finales. No estoy diciendo, ni tampoco hay evidencia científica que lo diga, de que estudiar a partir de materiales didácticos intermediales favorece los procesos de enseñanza y aprendizaje. Yo no vengo a decir que un estudiante va a aprender mejor porque estudia a través de un video de YouTube. Pero tenemos que tener en cuenta que estamos en presencia de un escenario educativo diferente al que estudiamos nosotros. Ahí pongo de un nuevo entre paréntesis, porque ya no es muy nuevo que digamos. Ya la educación está atravesada por la tecnología, por las mediaciones tecnológicas, y estamos en presencia de un grupo de estudiantes que demanda nuevas metodologías de enseñanza. A mí me gusta siempre poner estas frases que están ahí, que aún hoy se escuchan en la facultad. A veces se escucha esto. Los estudiantes de hoy no son como los de antes. Antes vivíamos en la biblioteca, estábamos todo el día sentados mirando los libros de texto, hacíamos resumen. Hoy están todo el día con el celular, no tocan un libro de texto. Bueno, a ver, hay que entender que el contexto cambió, entonces me parece que vale la pena discutir sobre nuevas estrategias de enseñanzas y replantear costumbres que aún hoy persisten en el ámbito educativo. Yo soy un defensor de que debemos respetar al estudiante que decide estudiar, por ejemplo, con un video de YouTube, con otro tipo de material digital. Es decir, cada uno tiene el derecho de elegir qué material utilizar para su estudio. Yo creo que eso es perfectamente y tiene que ser respetable. Y me parece que el desafío está en nosotros como docentes en hacer una adecuada curaduría de los contenidos que le entregamos a los chicos. O sea, material hay mucho. Entonces nosotros debemos acompañar a esos estudiantes para que sean críticos y sepan seleccionar adecuadamente el material a partir del cual estudian, sea digital, sea un libro de texto o sea el tipo de material que a ellos más les sirva. Entonces, bueno, es cuestión, me parece, de animarse y empezar a transitar esta intermedialidad. No se requieren grandes conocimientos tecnológicos para hacer este tipo de materiales. Es empezar a mostrar algo chiquito, empezar por algo chiquito, de a poco, ir viendo un recurso, ir manejando un recurso, después animarse a otro, y así sucesivamente. Y como última cosa que le digo, una última invitación, el año pasado salió esta nota en Infobae, fue una entrevista a Francisco Alvarelo, que es un docente investigador argentino que trabaja en la parte de tecnología educativa. El año pasado sacó un libro que se llamaba El YouTubers 2.0, en donde entrevista y cuenta las historias de 5 docentes que tuvieron una formación tradicional, pero que ahora tienen canales de YouTube que tienen una cantidad de seguidores increíbles. Entonces, ellos enseñan mucho a través de estos canales de YouTube. Pero les dejo este acceso para que lo lean porque es muy interesante, porque precisamente retoman lo que les acabo de decir. Estos youtubers no utilizan, no son ni expertos ni son cracks en tecnología educativa ni en informática, no utilizan grandes recursos, simplemente lo que hacen es se aseguran una buena luz, un buen audio y explican bien. Y esto es lo que Alvarelo destaca. Los chicos, los estudiantes, lo que quieren es que les expliquemos bien. Entonces, la idea es no hacer videos de YouTube para subirlos a un aula y dejar de dar clases, esa es mi opinión, es mi humilde opinión, sino que nosotros debemos de estar siempre con nuestros estudiantes, debemos estar presentes, debemos ayudarlos a transitar la asignatura, y lo que los docentes, lo que los estudiantes quieren es que es un docente que les explique bien. Entonces, bueno, no se asusten, no se requieren tantos conocimientos, hay que empezar a animarse, eso es mi opinión y por eso los quise hacer, digamos, este seminario. Así que bueno, perdón por la extensión. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Aplausos, aplausos. Creo que
tocaste como varios puntos, ¿no? Picantes, eh, que bueno, tenemos ahora tiempo para discutir. Los invitamos a que enciendan las cámaras, así nos vemos, y que activen los micrófonos. Vayan levantando la mano los que tengan preguntas. No sé si Josué estás por ahí todavía, que alguien nos había pedido para preguntar por el medio del camino. Hola, ¿qué tal, Gabriela? ¿Cómo andás? Juan ¿Qué tal, Manuel, Josué? buenas tardes. No, ¿qué tal? La verdad es que la respuesta la diste segundos después de que se me ocurrió la pregunta que tiene que ver con si recomendabas espacios de creación de páginas digitales, de sitios web gratuitas. ¿Recomendaste Wix o recomendaste Sites? Supongo que la respuesta que me imaginaba iba por ese lado. No sé si conoces algún otro recurso. A mí, en general, buscar sitios para crear sitios web, alojarlos, administrarlos, toda esa situación, siempre entendí que eran cuestiones de pago, crearte el URL y demás, y siempre me pareció una herramienta lejana, pero tampoco supe cómo encauzar esa primera búsqueda. Supongo que me quedo con lo que recomendás de Wix y de Sites, salvo que conozcas alguna otra cosa más que tengas debajo de la manga. No, yo con los dos que trabajé fue con Sites. En realidad empezamos, yo la primera vez que utilicé, que creé una página web fue el año pasado para esta secuencia didáctica que les comenté. Empecé con Sites porque fue el que, bueno, yo estoy terminando una especialización en tecnología educativa, en educación y nuevas tecnologías, y había visto Sites precisamente en este posgrado. Entonces dije, bueno, vamos a empezar a probarlo. Realmente es muy intuitiva, lo único que tenés que tener es una cuenta de Gmail y a ver que en la dirección te aparezca el punto .sites, punto .google, no me acuerdo bien cómo era el orden, digamos, o sea, tampoco te afecta, o sea, y se puede trabajar, digamos, con una gran cantidad de recursos, se pueden incrustar imágenes, videos, se puede darle una interactividad increíble a esa página web. De hecho, ahí yo no puedo presentar ni puedo darles el link, acceso a la página que crearon los chicos el año pasado, porque están dentro de un campus virtual y no van a poder acceder, por eso les hice videitos como para darles un pantallazo del recurso, pero... La verdad que a mí me sorprendió esa secuencia didáctica o los resultados de esa secuencia didáctica, porque las cosas que hicieron los chicos fueron increíbles. No fue solamente agregar un texto o agregar una imagen. La creatividad que permitió disparar, digamos, esa actividad fue sorprendente y te puedo asegurar que es totalmente gratuito. Y es colaborativo. O sea, obviamente, al ser colaborativo siempre uno tiene que tener la precaución. Fue un desafío para nosotros porque eran 10 grupos de trabajo. Imagínate los que trabajaban colaborativamente en esa página. Entonces, tratar de que nadie le borre nada, que cometa un error, que le altere algo a otra persona. Pero bueno, a ver, son cuestiones que pueden pasar, pero bueno, creo que valió la pena, digamos, la actividad, digamos, lo que pudimos obtener a partir de esa actividad. Y además, Juan, si me permitís, los chicos estaban absolutamente disfrutando de todo lo que estaban haciendo. Nos comentaban, digamos, semana a semana de cómo iban haciendo los trabajos, así que la verdad fue muy, muy satisfactorio tanto para ellos como para nosotros también. Bueno, muchas Buenísimo, muchísimas gracias. gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario, reflexión? ¿Conocían estos recursos? ¿No los conocían? ¿Los usan? Están muy tímidos. Pablo, No, ¿qué tal? No, en realidad yo no conozco ninguno de los dos y lo que iba a pedir es si podés pasarlos por mensaje los nombres para tener la sintaxis bien, para después poder buscarlos y empezar. Ninguno de los dos había usado. ¿A qué nombres te referías? ¿Los de las páginas web? Ajá, Ahora sí, ahora lo copio en el chat, lo escribo en el chat. dale, bueno, buenísimo, gracias. como ya lo adelantó también Juan Manuel, ahora en un par de días o a finales de semana vamos a compartir el video en el canal de YouTube del CIAEC, así que van a poder acceder al video completo como para buscar, escanear los QRs y toda la Perfecto, información que nos perfecto. compartió también Juanma en la presentación. Eh, bueno, ¿alguna otra pregunta? Por ahí veo que somos varios a los que nos gusta el Genial y se ve que compartimos eso, Juan Manuel. A mí Yo me desde que lo resulta muy descubrí quedé práctico. fascinado. Es fácil, es fácil.
es No, no, yo sencillo de estoy usar. fascinado con todo lo que se puede hacer con Genially y cómo cambia la presentación de la información con ese recurso. Es increíble. Carlos o Luis Carlos, nos levantó la mano. Sí, hola, muchas gracias, buenas tardes, Hola. saludos desde Colombia. Ah, bueno. Eh, este, es, este es un tema que me interesa muchísimo. De hecho, me encuentro haciendo un doctorado en recursos, perdón, en educación virtual. La tesis la tengo orientada hacia otro otro objetivo, pero es el primer momento en que me encuentro con personas que están desarrollando este tipo de software. Me interesa, por favor, ténganme en cuenta, por favor, avísenme cuando tengan ustedes actividades. Profe Juan Manuel estaba diciendo que ojalá le reciban ponencia ahorita en Bariloche. Cuénteme, por favor, cuándo Bariloche, en qué época, sería muy interesante. Trabajo en la Universidad Distrital en Bogotá. Soy químico, eh, trabajo en lo disciplinar en el campo de la química computacional. Entonces no estamos muy lejos, es la mezcla de lo disciplinar con lo profesional y me interesa mucho. Hace 20 años atrás intenté desarrollar un trabajo de grado, de pregrado, con un par de estudiantes. Queríamos hacer un juego en el que se viaja a través de los diversos mundos de la química orgánica, donde cada uno de los grupos funcionales es un mundo. Y nosotros sabemos que entonces mezclamos esto con aquello otro y le damos las condiciones y debíamos terminar allí. Ahora que tenemos recursos y lo podemos hacer mucho más fácil, me doy cuenta que nos estábamos era adelantando a la época, ¿no? En ese momento, un ingeniero de sistemas, bueno, las niñas tuvieron que finalmente echar mano de personas que nos pudieran ayudar a hacer programación, pero el ingeniero de sistemas no entendía de química, las niñas no entendían de programación, yo entendía más o menos, pero no lograba hacer que tanto los unos como los otros se pusieran de acuerdo y finalmente quedaron unos muñecos con resortes que se movían así extraño, pero no era finalmente la tarea. Quiero ahora mirar a ver si vuelvo a conseguir por ahí algún loquito o loquita, porque para hacer estas cosas se necesita estar loco, que quiera retomar la idea y que desarrollemos con todos los recursos digitales que tenemos hoy en día, es muchísimo más fácil hacerlo. Solo eso quería compartirles y por favor ténganme en cuenta. Voy a dejar mis datos aquí en el chat. Mil y mil gracias. Feliz tarde a todos. Gracias, Gracias. Luis. Em, el Congreso de Bariloche, el de la que se llama Reunión de Educadores en la Química, lo organiza la Universidad Nacional de Río Negro, sede andina, conjuntamente con la Asociación de Docentes de Química de la República Argentina, ADECRA, que tenemos acá a su presidenta, Tere Quintero. Va a ser la primera semana de noviembre, creo que es del 3 al 5 de noviembre en la ciudad de Bariloche, pero también admite participación de manera virtual, con lo cual eh, podés buscar, es la reunión número 21. No sé si se le compartieron si tenés el enlace de la REC para ponerlo también en el... Sí, ahí lo comparto y lo que yo les pido por ahí, si no necesita, aunque no necesiten certificado, si ustedes llenan el formulario de asistencia, nos queda en la base de datos y les vamos mandando información sobre las distintas actividades que hacemos. Y Así por que ahí les favor, volví eso a poner. completen el formulario. Ahora vamos a compartir también información sobre la reunión. Creo que se admiten trabajos, el envío de trabajos hasta el 10 de agosto. Así que falta poco, pero ¿10 de agosto era o 18? 15 de agosto me parece que 15 es de cerrado. agosto. Bueno, está la circular, ahí hay que buscarlo. Te quería preguntar, Juan Manuel, porque acá Valeria Tavares nos pregunta, ¿se puede acceder a los recursos que ustedes crearon? Por ejemplo, la aplicación de nomenclatura o el laboratorio de realidad aumentada.
A ver, la aplicación de nomenclatura en este momento no están dando porque estamos con una cuestión de, o sea, como resultado, uno de los resultados que yo obtuve en el doctorado fue que había que hacerle algunas mejoras con relación a las respuestas, digamos, al momento en que se visualizaban las respuestas de la aplicación. En este momento lo que hicimos fue reformular, estamos reformulando esa aplicación para poder volver a sacarla. Como yo les comenté al principio, nosotros trabajamos con los principios de la investigación basada en el diseño. Bueno, hicimos una primera prueba. De esa experiencia, digamos, surgió la necesidad de hacer algunas mejoras y en este momento la estamos reformulando. No es tan fácil por una cuestión de que, bueno, la persona que en su momento la diseñó, nosotros aprovecho lo que recién hablaba Luis Carlos, que decía, nosotros, por ejemplo, nosotros cuando diseñamos esa aplicación no sabíamos nada de informática, no sabemos cómo desarrollar o diseñar una aplicación informática. Entonces lo que hicimos fue trabajar de manera conjunta con ingenieros en sistemas. Nosotros aportamos todos los contenidos, le decíamos cómo queríamos que fuera la estructura de la aplicación y una persona lo diseñaba. O sea, yo no estoy capacitado para ponerme a desarrollar una aplicación. Entonces, esto también es importante, el tema de los trabajos colaborativos. Bueno, esa persona que nos diseñó en este momento ya no está más disponible, ya está trabajando, digamos, en otro lado, así que bueno, estamos viendo, buscándole la vuelta para con otra gente hacer el rediseño de la aplicación. Pero durante mucho tiempo, de hecho, se bajó, se dio de baja en el Play Store precisamente por eso. Las versiones nuevas de Android ya no aceptaban esa aplicación, entonces había que hacer una reformulación. Ni bien podamos sacarla nuevamente a la cancha, como yo digo, lo vamos a publicitar, digamos, la vamos a ofrecer. Quiero agregar una cosita, pero digamos, la app del doctorado de Juan Manuel fue empleada efectivamente en las clases, es decir, Sí. es un poco lo que dice él, en este momento está, como es reformulándose, pero fue utilizada un par de años tranquilamente y fue muy, muy útil, Sí, digamos, casi para abordar 500 ese tema. estudiantes, casi 500 estudiantes de un montón de carreras de la UNL que tenían química orgánica dentro de su currícula. Exacto. Y otra cosita que preguntaron, creo que preguntaron también por la página web que utilizamos en el trabajo de extensión. No tengo acá conmigo el link de acceso, pero si escanean el código QR que estaba ahí cuando mencioné lo de la publicación, digamos, que hicimos en la revista de extensión, ahí está, en el trabajo está descrito el link en el cual se puede acceder a esa página web. Todavía está vigente y sigue siendo utilizada. Bueno, muchas gracias. No sé si queda alguna pregunta más. Me parece importante, me gustaría hacer una reflexión final que tiene que ver con cómo se hacen los diseños, ¿no? Que sea un diseño fundamentado, no confundir, pensar en un diseño de un material hipermedial o lo que uno podría entender como una innovación, como agregar un Genially o poner un audio sin haber tenido un análisis, una fundamentación teórica, en conocer cómo se pueden hacer las cosas. Estoy hablando no solo de la cuestión cómo hacer las cosas desde el punto de vista de la informática o de la programación o del recurso digital propiamente dicho, ¿no? Sino que cuando uno lo enfoca desde la didáctica, ese diseño tiene que tener algún fundamento, algún sostén con base en lo que se sabe, en cómo se combinan las cosas, en cómo se hace y por eso me parece que es importante marcar esto que comentó Juan Manuel, porque él nos cuenta los productos y parece como que, bueno, fue un día, hizo y le salió todo en 5 minutos y todo fantástico, pero para recordar o resaltar, ¿no? El enorme esfuerzo que implica desde el diseño, la investigación, todo ese diagnóstico previo que hay que hacer para poder hacer el diseño, para probarlo, para evaluarlo, y cómo todo eso tiene que ver con un trabajo serio de investigación. ¿No? Porque después lo que él muestra de cómo eso llegó a convertirse en un artículo publicado tiene que ver con ese análisis, con esa reflexión, con detectar las opiniones de los alumnos, del docente, bueno, de lo que fuera, que
surge a posteriori de que uno realiza determinada tarea que en definitiva puede pensarse desde la innovación, pero sustentada fuertemente en las cuestiones teóricas que provienen de la investigación. Así que eso me parece también importante remarcarlo porque eso le da validez, ¿no? al constructo. Y también me parece importante esta cuestión de cómo, cómo distribuimos. Creo que Juan Manuel no lo dijo, pero infiero que todos estos materiales que él estuvo haciendo y que le daba a sus alumnos siempre fueron gratuitos y los Sí, obvio, compar, obvio, obvio. ¿no? Pero vale la pena remarcarlo y que son accesibles y nos pone los QRs, toda su investigación que, bueno, también existiría la otra opción de que te pongas a diseñarnos para todos y, bueno, gratis también dentro de lo posible. Pero todo ese trabajo que están haciendo, de, el hecho de que lo puedan compartir, me parece que también es altamente valorable y valorado. Porque a partir de lo que ellos hacen, después, bueno, siguiendo sus propios consejos de hacer una curaduría, lo puedo adaptar para lo que quiero enseñar yo. ¿No? Tomando como Sí. ejemplo eso. Así que me parece que también esto de manejarnos todos con recursos que son abiertos, gratuitos, que sabemos que hay una versión paga, bueno, no tenemos plata para pagar eso, nos quedamos con lo gratuito, que con eso se puede hacer mucho por actualizar, enriquecer lo que son nuestras clases. Así que mil gracias, estuvo muy lindo. Y otra cosa que quiero remarcar y felicitarte, y me han dicho también así por los grupos de WhatsApp que circulan en paralelo cuando uno está reunido, qué linda la presentación de Juan Manuel y te felicito porque también me parece esto es otro valor a tener en cuenta. Él hizo una presentación que es coherente con lo que estaba diciendo. Es ¿No? la Y no, idea. y no siempre se da eso, no siempre se da eso. Así que muy linda la presentación también, muy bien contada. Así que muchas Muchas gracias. gracias, los esperamos a todos el próximo viernes 22 de agosto, 15:30, ¿no, Tere, también? Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Sí. Gracias a ustedes por la Felicitaciones invitación. y nos vemos. Gracias a todos. Nos vemos el Hasta luego. 22, 15, 30. Chao, chao. Chao, Feliz chao. tarde. Ahí los vamos a estar convocando.